Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Otra vez, viernes por la tarde, y aquí estamos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y de nuevo, como siempre, descubro maravillas que se esconden en la porción de la Torá de esta semana. Es decir, que ya hace 2 años más o menos que estamos juntos, todos los viernes por la tarde, estudiando cada porción que se lee en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, y viendo qué secretos se encuentran en el hebreo original. Y hoy he descubierto algo increíble que voy a compartir con ustedes. Estamos hablando de la porción de la Torá del Shabbat llamada Re'e. Les pongo aquí en la pantalla. ¿Qué quiere decir Re'e? En hebreo quiere decir mira, de visión, de mirar, mira. Y estamos hablando del libro, si hablamos en la traducción al castellano, de Deuteronomio capítulo 11, comienza en el versículo 26. Y en el hebreo es el libro Dvarim, capítulo 11, versículo 26. Y les voy a leer primero en hebreo porque esto ya comienza con las palabras que nos esconden un secreto, un mensaje increíble. Les leo en hebreo y no se preocupen que inmediatamente lo voy a traducir, lo voy a leer luego de la Reina Valera a ver qué nos dice. Entonces la porción Re comienza así: Re'e anochi noten lifnechem hayom bracha uklala et habracha asher tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem asher anochi metzave otchem hayom. ¿Y qué dice la Reina Valera? ¿Cómo lo traduce? Vamos a leerlo ahora en castellano. Y de nuevo, la que yo tengo es esta, la Reina Valera. Yo sé que hay muchas traducciones y algunos de ustedes me escriben que en vuestras traducciones dice otra cosa y fantástico. Los invito a escribir abajo, si tienen otra versión, escribir qué versión es y cómo lo traduce. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Aquí dice: He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Entonces, comenzamos ya viendo que omiten la palabra mirad, porque re'e es mira o mirad, es decir, viene del verbo mirar, que tiene su significado específico, ¿no es cierto? Y aquí dice, he aquí yo pongo delante de vosotros, o sea que olvida totalmente la palabra mirar. Y ustedes saben que la Torá es un libro sagrado y no se puede cambiar en ella nada. Y sobre todo yo me pregunto, ¿por qué no podía haber escrito lo que dice? Porque, ¿por qué tiene que decir, he aquí yo pongo hoy? No lo dice, dice re'e, que es mirad. Entonces, primero vamos a poner esto en contexto de lo que le estaba pasando al pueblo hebreo. Tal como expliqué en los libros, en las citas anteriores, los videos anteriores, desde que entramos en el libro Dvarim o Deuteronomio, estamos hablando de discursos de Moisés que le da al pueblo de Israel antes de que el pueblo entre en la tierra prometida, porque de nuevo recordemos que Moisés no va a entrar en la tierra prometida. Y este libro entero son discursos que él le da al pueblo. Imagínense qué momento tan importante, que este hombre que sacó al pueblo hebreo de la esclavitud, hizo milagros, habló con Dios cara a cara, el único hombre que habló con Dios cara a cara de toda la Biblia. Y no solo que habló, sino que también hizo que cambie de decisión Dios. Por ejemplo, cuando Dios quería exterminarlos luego del pecado del becerro de oro, Él le pidió que no lo haga y Dios cambió su decisión. Miren qué nivel, qué jerarquía de Moisés. Entonces, Él, como sabe que no va a entrar en la tierra prometida, y este video no es para hablar por qué no entró, ¿no es cierto? Y tampoco para hablar de las malas interpretaciones que se dice que porque hizo no sé qué pecado, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero no es para este video. Pero él sabe que no va a entrar y sabe que va a morir pronto. Entonces está como dándoles las últimas instrucciones al pueblo de Israel con una enorme responsabilidad
y un enorme amor por ellos, para estar seguro que entienden lo que tienen que hacer, como si fuera un padre que envía a sus hijos a la escuela por primera vez a tomarse el bus, que quiere saber, que sabe exactamente dónde está el bus, cómo se sube, cómo se paga, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces Moisés en este momento, en todo este libro, Dvarim o Deuteronomio, habla al pueblo de Israel y les recuerda todo lo que les ha pasado, todo lo que Dios les ha enseñado. Y ahora esta porción empieza diciendo, de nuevo vamos a leer la traducción que está mal traducida, pero solamente para la esencia, dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y ahora vamos a analizar esto un poquito, porque si nos fijamos solo en el nivel de pshat, que en hebreo quiere decir el nivel de lo simple, es decir, la historia que aparece, pareciera como que Dios está amenazando, ¿cierto? Diciendo, si haces esto va a ir bien y si haces lo otro no. Y ahí viene la pregunta que todos se hacen, que por un lado se habla de que tenemos libre albedrío, y por otro lado mucha gente religiosa también, hasta en el judaísmo, le preguntan a sus rabinos y a sus maestros, ¿cómo puede ser que dicen que tenemos libre albedrío? Y por otro lado nos dicen que solo un camino es el que hay que tomar. Ahí no hay donde elegir, ¿no es cierto? Y en hebreo, libre albedrío se dice ratzon chofshi. ¿Qué quiere decir ratzon? Quiere decir voluntad. Es decir, viene a ser voluntad libre. Y ahora vamos a tratar de profundizar un poquito en, ¿acaso lo que existe en este mundo es libre albedrío, es voluntad libre o es otra cosa? Muy interesante esa pregunta. Y para eso vamos a analizar la etimología de la palabra albedrío, ¿no es cierto? Que muchos utilizamos este término, pero quizás no sabemos de dónde viene. Y les voy a leer de la etimología de la palabra albedrío. Albedrío viene del latín, de la deformación vulgar del vocablo latino arbitrium, en que se produce una disimilación de la R en la L. O sea que no tendría que ser albedrío, sino arbitrium, ¿sí? Y una sonorización habitual de la T situada entre vocal y R. Es decir, que se saca la T de arbitrium. ¿Y qué quiere decir arbitrium? Arbitrium en latín significa la capacidad de juicio, discernimiento y opinión de cada uno, y la libertad de opinar según su juicio y su gusto. Interesante. Entonces, ¿qué quiere decir libre albedrío? Quiere decir la libertad de dar juicio, de opinar, de dar un juicio sobre algo que ves. Y aquí se conecta a lo que ocurre en esta porción, y vamos a verlo en hebreo, que dice exactamente, dice Re'e anochi noten lifnechem hayom braja uklala, quiere decir, mirad, yo, que es Dios, habla en primera persona, les doy ante ustedes hoy bendición y maldición. Eta braja asher tishme'u el mitzvot Adonai Elohechem asher anochi metzave otchem hayom, quiere decir, la bendición en cuanto escuchéis los preceptos que Dios les da. Entonces, vamos a analizar un poquito esto de acuerdo a lo que dice la Kabbalah, que la Kabbalah es el análisis profundo de lo que hay en las dimensiones donde están los secretos de la Torá. La Kabbalah los saca, o sea, penetra más que del nivel simple del Pshat. ¿Qué es lo que vemos aquí? Primero, que teníamos un error en nuestra concepción de lo que es libre albedrío, porque nosotros pensábamos que libre albedrío es la libertad de elegir qué hago. ¿Hago esto o hago lo otro? ¿No es cierto? Pero resulta que albedrío no es eso, albedrío es juicio. Es decir, la única libertad que hay aquí en este mundo es la de dar juicio. ¿Y qué quiere decir dar juicio? Es decir, ¿esto es bueno o malo?
Y ahí vamos a reconectarnos al Génesis. ¿Qué pasa en el Génesis con Adán y Eva? Cuando ellos prueban y comen el fruto del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento, en hebreo se dice Etz Da'at, y Da'at viene de Yeda, que es conocimiento, y también en hebreo se dice de Ati, quiere decir mi opinión, o sea que es también opinar sobre algo, es dar un juicio sobre algo. Entonces, ¿qué es lo que explica la Kabbalah? Que cuando Dios presenta entre el pueblo hebreo bendición y maldición, le dice mirad, y luego si escucháis, ¿a qué se refiere la Kabbalah? Primero, que tenéis algo delante de vosotros, tenés un evento, tenés algo que te ocurre en tu vida y está ahí, porque el sentido de la visión es como testimonio, porque un testigo es alguien que vio algo, no alguien que cuenta, que escuchó, que alguien le cuenta un cuento. El testigo es el que ve, o sea que primero tú eres testigo de algo que está ocurriendo en tu vida, y luego tienes en un mismo peso, de forma equivalente, tienes bendición y maldición. Y ahora viene la clave está en el verbo escuchad, escuchar, si escucháis, porque lo que dice aquí es si escucháis, y esto tiene que ver con escuchar ¿qué? Una pregunta interesante, y lo que explica la Kabbalah, y no solo la Kabbalah, porque luego vamos a ver que también un libro importantísimo llamado Un curso de milagros, que muchos de ustedes ya conocen, dice exactamente lo mismo, solamente que es un libro específico, yo creo que avanzadísimo, pero muy abstracto, no es fácil de entender, pero está dando el mismo mensaje. Y lo voy a explicar desde ese lado. ¿Qué dice Un curso de milagros? Dice que en todo evento de nuestra vida, nosotros estamos siendo testigos de algo que ocurre, que lo que también explica Un curso de milagros es que es una ilusión, es como si fuera la pantalla de una película, de una televisión. Digamos, estamos viendo una película de cine que representa algo en nuestra vida. Y en ese momento, nosotros siempre vamos a dar un juicio. Y ahí está, libre albedrío es libre arbitrium, libre juicio. O sea, tu libertad está en qué juicio das. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Lo que explica la Kabbalah y Un curso de milagros es que hay dos voces dentro nuestro, que no puedo decir que es la cabeza, el corazón, no sé de dónde viene, pero una es la voz del amor o la voz divina y otra es la voz del miedo. Y la voz del miedo no es solo miedo, sino puede ser enojo, puede ser envidia, todas las emociones o sentimientos negativos derivan del miedo. Entonces nosotros cierta situación en nuestra vida la vamos a juzgar, recuerden, arbitrium, albedrío es arbitrium, vamos a juzgar como malo. Y si vemos esa misma situación desde el lado del amor, que viene a ser desde, en hebreo, la Shekhinah, de acuerdo al cristianismo, el Espíritu Santo, de acuerdo a Un curso de milagros, también el Espíritu Santo y el amor. Si lo vemos desde esa perspectiva, y de nuevo, perspectiva tiene que ver con vista, ¿sí? Con visión, entonces vamos a transformar ese evento en bendición. O sea, lo que transforma un evento en maldición o bendición es nuestra forma de verlo y dar un juicio. ¿Qué les parece eso? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo a través de esta maravilla que he descubierto juntando todos estos cabos? Y por supuesto que gracias a muchos maestros de los que aprendo, que cuando hablamos de karma, decimos que vivimos en un mundo donde hay libre albedrío, que hasta hoy yo entendía como libertad de elección de si voy hacia ahí o hacia allí, o hago esto o lo otro. Y que luego este mundo también tiene las leyes del karma, que el karma es resultado de nuestras acciones. Pero ¿acaso ese karma que es resultado de nuestras acciones es porque yo hice algo? Y ahí parece que no es correcto, porque
¿cuál es nuestra libertad? Nuestra libertad no es actuar haciendo esto o lo otro que yo elijo, sino que es mi libertad de qué voz escucho en mi cabeza, o sea, a quién le doy crédito, si a la voz que viene del amor, de la divinidad, que transforma todo en bendición, o de la voz que viene del miedo, o del otro lado, que transforma ese evento en maldición. Entonces, también en Curso de Milagros y en muchas otras escuelas espirituales se entiende que mi forma de reaccionar a un evento en mi vida, digamos que me pasa algo malo. Les cuento algo que me pasó a mí hace varios años de forma intuitiva, porque no es que yo sabía todo esto en ese momento, pero yo a veces tenía la tendencia de perder mi billetera. Se me perdía de vez en cuando y yo me enojaba mucho cada vez que pasaba, porque tenía también documentos, licencia de conducir, tarjetas de crédito. La última vez que perdí mi billetera, ¿cómo reaccioné? Y eso fue en un momento que yo ya estaba un poquito más avanzada y estudiando mucho más el lado espiritual y tratando de ejercerlo en mi vida. Cuando me ocurrió esto, mi reacción intuitiva fue: gracias por la oportunidad de limpiar karma. Eso es lo que yo dije, o sea, y esa fue la última vez que perdí mi billetera, y fue hace varios años. O sea que lo que ocurrió es que cuando yo pasé ese evento de perder mi billetera con dinero, con tarjeta, con todo, en vez de enojarme y en vez de sentir bronca y quejarme y decir por qué, dije gracias y entendí que era algo, una oportunidad de liberar un karma, pero no lo entendí racional, lo hice intuitivo, pero hoy yo entiendo lo que hice. Es decir, que al decir gracias, el agradecimiento, ¿de dónde viene? ¿Del miedo o del amor? Del amor, por supuesto. Entonces, en ese momento, mi juicio fue un juicio del lado divino, no fue un juicio del lado del miedo, porque yo juzgué esa situación como algo bueno para mí. Y lo que ocurrió es que no perdí más hasta ahora, espero que no ocurra. Pero se dan cuenta de qué poder tiene esto, además, qué descubrimiento, ¿no? Que todos hemos pensado hasta hoy que libre albedrío es la capacidad de elegir qué hago, pero no, es la capacidad de elegir cómo juzgo una situación. Eso es libre albedrío. Y cuando yo juzgo del lado divino, del lado del amor, eso va a liberar mi karma. Señoras y señores, esto es muy fuerte y sobre todo para nosotros hoy, porque todos nosotros, incluyéndome yo, por supuesto no me considero mejor que nadie, que estamos pasando durante ya 2 años ciertos eventos en el mundo, tenemos la tendencia a juzgar del lado del miedo y a culpar. ¿Y culpar de dónde viene? ¿Ustedes creen que culpar viene del lado del amor o viene del lado del miedo? Por supuesto que viene del miedo. Entonces quizás una de las claves nuestras para poder entrar en esa tierra prometida, aquí lo tenemos en la Torá, que están a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés les da el mensaje de Dios, porque es tan importante que ellos entiendan esto, que si somos capaces de buscar la bendición que hay en lo que estamos viviendo, sea lo que sea que estemos viviendo, ahí vamos a liberar un karma quizás muy, muy, muy negativo. Es decir, podemos aliviar algo que puede ser que tendría que pasar, porque todos están hablando de cataclismos y de qué sé yo qué, están hablando de miles de cosas muy negras para nuestro futuro. Yo también admito de la hambruna, yo hablo bastante de eso también, pero por otro lado, yo trato de dar un juicio aquí, de decir, todo lo que está pasando hoy a mí me va a llevar a ser más feliz, porque al entender que el sistema tiene una tendencia a ir hacia un lado que a mí no me gusta, que el sistema es la sociedad organizada, entonces yo voy hacia el otro lado y al final me voy a encontrar
en la naturaleza, autosuficiente, feliz y libre, gracias a que vi lo que parece que va a pasar en el sistema organizado. Entonces, todo esto que está ocurriendo es como un cartel, una alarma que me dice, mira lo que va a pasar. Entonces tú toma decisiones para ser más feliz, o sea, agradece a este cartel, a esta alarma, a este mensaje tan claro que te están dando. Te lo están dando todos los días a diestra y siniestra, diciendo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que vamos a hacer. Gracias por avisar, por ser tan claros, para que yo tome decisiones y haga otra cosa. Pero primero yo agradezco y veo la bendición que hay ahí. Porque imagínense que dentro de unos años vamos a ser un grupo de gente que vamos a ser todos parecidos, todos con los mismos valores, todos llenos del amor a la divinidad. Y vamos a estar en un lugar hermoso en la naturaleza, autosustentables, y ya vamos a estar fuera de ese sistema. Y yo les digo la verdad, yo quiero eso hace muchos años, mucho antes de estos últimos 2 años que uno vio esas alarmas, esas luces rojas que te dicen, esto es lo que vamos a hacer, aquí es hacia dónde vamos. Entonces, esto me ha ayudado a mí a ir hacia mi felicidad, ¿entienden? Entonces, yo creo que esto es un ejercicio muy potente para nosotros de decir, ok, dentro de todo lo que estamos viviendo, ¿puedo dar un juicio sobre esto del lado del amor y de la divinidad y convertirlo en bendición? Eso es tu trabajo. Así que bueno, si alguien quiere contar en los comentarios si ya ve la bendición en su vida de todo lo que está pasando y ya puede admitir que se siente en paz y se siente agradecido, con felicidad de lo que le está pasando hoy en su vida, que lo escriba abajo, así nos da inspiración. Entonces, mi querida comunidad, espero que les haya gustado esta porción, esta explicación. Yo les tengo que admitir que estoy muy sorprendida sobre todo lo que descubrí sobre la etimología de la palabra albedrío, que yo creo que muchos no lo sabíamos, y que lo que dice es libertad para dar juicio, no para elegir hacer algo. Interesante, ¿no? Y un curso de milagros dice, la única libertad que tiene el ser humano es de elegir a quién escuchar en su cabeza, si escuchar esa voz o esa voz. Muy interesante, ¿no? Entonces, mi querida comunidad, los dejo por ahora, pero bueno, antes les recuerdo que tengo mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde pueden verme en transmisiones en vivo e en directo, hablando de temas variados. Les pongo abajo el enlace para unirse. Luego, de nuevo, ven lo que es leer hebreo, cómo se encuentran las claves de ver y escuchar que está en hebreo, y el árbol de la opinión, no solo del conocimiento, etz ada'at, atov ve'ara, que es juicio, porque cuando dice conocimiento del bien y el mal, quiere decir yo voy a considerar esto como bueno o malo, es juicio, ¿se dan cuenta? Entonces fíjense la profundidad a la que uno llega cuando uno lee el hebreo. Entonces les recomiendo estudiarlo. Hay muchísimas formas de hacerlo, pero siempre les recuerdo que como es un idioma antiguo, de un libro tan importante como la Biblia, es recomendable hacerlo con profesionales, y para eso les recomiendo la Mejor Academia de Israel, donde yo trabajé varios años, que es la mejor para estudiar idiomas bíblicos, hebreo antiguo, arameo para estudiar todos los libros de la Kabbalah, griego para leer el Nuevo Testamento, etcétera. Todos los cursos se enfocan en la Biblia, con profesores de habla hispana, en vivo, en directo, online. Entonces, si les interesa que les den información sobre los cursos diferentes que hay, abajo les dejo un enlace para que dejen sus datos de contacto y ellos les van a dar la información.
Y por último, no se olviden que 18 de septiembre tenemos el webinar de 3 horas junto con Loli Curto para aprender sobre plantas salvajes comestibles, para que cuando estemos ahí en esa tierra prometida maravillosa, sepamos identificar la riqueza que hay, que está al alcance de nuestra mano gratis, y que son plantas salvajes, es decir, orgánicas, que no tienen ninguna fumigación, no se les ha hecho ninguna manipulación, o sea que son plantas que tienen un nivel nutritivo más alto de lo que compramos en el supermercado. Pero hay que saber reconocerlas y también cómo prepararlas, porque eso es muy importante, porque hay plantas que si uno no las sabe preparar pueden dañar en vez de hacernos bien. Y en eso Loli Curto es la experta internacional, entonces vamos a hacer 3 horas en vivo explicando todo esto, 18 de septiembre. Les pongo abajo el enlace para que puedan guardar el cupo. Entonces ahora sí los dejo con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto. Shabbat Shalom.